buenas noches, bienvenidos a su programa Con los de Enfrente, que el Universal y Milenio les preparan semana a semana para discutir los temas del momento. Colegas periodistas, vecinos, ¿cómo les va? Bienvenido David Aponte. Muy buenas noches a todos. Elisa Lanís. Buenas noches. Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Buenas noches. Maite Azuela. Buenas noches. Carlos Marín. ¿Cómo te va, Héctor? Y Juan Pablo Becerra Costa. Don Héctor. ¿Cómo les va con el cambio de clima aquí en la ciudad de... Ya gozosos del calor, del ¿no? calorcito que llega? Sí. Carlos extraña siempre el frío porque... Sí, yo lo veo todo es muy ligero. Bueno, No puede presumir los abrigos, etcétera. Exactamente, la ropa de temporada. Exacto. Y Sí, quienes, la que usen Málaga. y quienes nos vestimos de ocasión. Eso es lo puros Fíjate, fifís. en Málaga no me Puros ponía fifís. yo nunca. No, en algo tu como residencia en Málaga, ¿no? Jamás. A mi tía Aurora y a mi tía Elisa, por cierto. A la reina del sur, seguramente, Carlos. Bueno, esta noche, ya lo adivinarán, pues vamos a tratar, entrando inmediatamente con la detención de Emilio Lozoya en Málaga. Noticia que se dio a conocer esta mañana y que es, pues, no sé si estén ustedes de acuerdo o no, uno de los primeros frutos grandes del tema Odebrecht en México, ¿no? Sí, habíamos platicado de este caso, ¿se acuerdan? Aquí Sí, un par de veces. discutimos fuerte, por cierto. Y yo creo que coincidíamos todos que lo importante es, otra vez, ver si la Fiscalía, en su momento, pues tiene preparado un expediente adecuado del señor Jonathan, que dicen que tenía una licencia a nombre de un tal Jonathan. Licencia de la Ciudad de México. Así es. Y que estaba en estas viviendas de Zagaleta, en un lugar que supuestamente es carísimo, ahí de los más caros de Europa. Pero entonces, ya la administración de eso dice que no vivía. que no vivía ahí, que nada más estaba de paso. Bueno. O de visita. Y el asunto, yo creo que lo más relevante va a ser que tiene la oportunidad, en todo caso, la Fiscalía, de ver si tiene los elementos suficientes para documentar aquello de los 12.5 millones de dólares que supuestamente habría recibido como soborno de Odebrecht, y luego lo de la planta esta de agronitrogenados que supuestamente causó un desfalco de 460 millones de dólares a Pemex. Entonces, si sustentan bien eso, pues qué bueno que castiguen a un corrupto. Si no, van a quedar otra vez en ridículo. Va a quedar el sistema de procuración de justicia en ridículo otra vez, ¿no? Por acá. ¿Quién? A ver, Elisa, Héctor. En fin, bueno, ¿No? David. David. Yo lo partiría en dos el tema. Por un lado, me parece que es relevante que en México se esté haciendo algo sobre el tema Odebrecht, porque ocurrió ya en una docena de países en Latinoamérica y parecía que aquí no se hacía nada, no se decía nada. En la administración de Peña Nieto se levantó la alfombra y se metió todo ese caso debajo de la alfombra con la participación de quien ya no fue Procurador General de la República, sino fue encargado del despacho, el señor Elías Beltrán. Que comenzó la persecución. Y no ocurrió nada en el ¿Comenzó la persecución? Sí, pero no hizo nada al final del día. Bueno, la empezó el procurador. Cuando renuncia al procurador antes de Elías, él dice que el caso Odebrecht está casi terminado y pasa un año y no ocurre nada. Pasa el cambio de gobierno. En el último año de Peña. Pero no prosperó. Pero no prosperó. Pero no entiendo por qué se ríen. Pero no prosperó. Bueno, la no actuación. La no actuación. Pasó, por esa parte me parece. Bueno, se diría entonces que el gobierno de López Obrador no ha actuado porque va año y fracción en que no lo habían agarrado. Porque, a ver, ¿por qué nada más para terminar. Es que ya no terminé la idea. Es crucial lo que señala Carlos por el tema de la relación de estos presuntos sobornos con la campaña de Enrique Peña Nieto. Sí, yo creo que por eso es importante. Claro. Por ahí me parece saludable que se haga algo en México, que se dé una muestra fehaciente de que sí hay un combate a la corrupción, un combate efectivo, y como dice Juan Pablo, ojalá y todo esto llegue a buenos términos en los tribunales. Pero por otra parte, me parece que es como un regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador, como un respiro, esta detención, porque no le estaba yendo nada bien con muchos temas, empezando por el tema de salud. Por el tema. Es como una oportunidad. Seguimos con Héctor en un muy mal momento. Y como el tema del avión, o sea, esas cosas no le estaban saliendo bien. Argumento y basta. Creo que es una oportunidad para el gobierno de López Obrador en el peor momento, en uno de los peores momentos,
en un gobierno lleno de peores momentos. Estaban muchas cosas en el aire, el desabasto de medicinas para los niños con cáncer, el asunto de la inseguridad, las masacres. Se veía el presidente pues en algunos momentos desesperado por alcanzar cosas, por lograr algo de lo mucho que prometió, y de repente aparece, estoy de acuerdo, como envuelto para regalo, no porque se lo hayan regalado, como envuelto para regalo en cuanto a oportunidad, la posibilidad de hacer efectivo algo que inició a lo largo de toda su carrera política y que se volvió el eje central de su campaña, el combate contra la corrupción. Si logra poner tras las rejas a Lozoya, después de un juicio en el que se le prueben las acusaciones que se han hecho, y se busca, porque Lozoya ya dijo que él no actuó solo, que él no iba solo, si se busca quién estaba detrás o quién daba las órdenes o hasta dónde llegaba esto, creo que López Obrador le puede dar un vuelco tremendo a la decepción que ha sido este primer año de gobierno. Puede volver a llenar de esperanza a sus seguidores, puede darle confianza a quienes no coinciden con él y que sin embargo están en contra de la corrupción. Maite y Elisa. Bueno, yo creo que decir que es un respiro es un poco como escatimar el esfuerzo, porque yo creo que si hoy estuvieran en el Poder Ejecutivo, pues ahora sí que quienes fueron candidatos, tanto Mid como candidato del PAN, estaríamos, la verdad, pues en un escenario en donde Lozoya probablemente ni siquiera estaría en la agenda ni en la coyuntura, y creo que la diferencia sí la hace que este gobierno se haya comprometido con el caso de Odebrecht. Un regalo, no un respiro. Un regalo en estos momentos donde no le estaba yendo. No, pero en términos políticos, ¿no? Sí. Lo que creo es que sí va a tener cuesta arriba el reto, ¿no? Porque una vez conseguido este logro, yo creo que hay que celebrarlo. Lo que sigue es lo que ya Héctor señaló, pero además sigue mantener la investigación en una ruta, porque esta es una raíz, ¿no? Vamos a ver hacia dónde va el tronco, hasta dónde llegan las ramas. Correcto. En otros países en donde hace ya 2 años o año y medio había renunciado, por ejemplo, un presidente, como en Perú, o un vicepresidente, como sucedió en Ecuador, en el caso de Brasil, un canciller. Aquí tenemos pues a ninguno detenido, y mucho menos a ese nivel. Yo creo que ojalá Lozoya no sea el único detenido, sino empecemos a ver que hacia arriba o hacia los lados o hacia abajo incluso, esta red de corrupción que es internacional quede tras las rejas. Como decía el abogado Coello, ¿no? Sí. No se mandaba solo. Fíjate. Y todo lo que implicaba ahí. Y todo el momento ha estado tratando de involucrar a Peña y a Videgaray, a los dos. Pero además, yo coincido con Maite que es importante el que haya llegado este gobierno para que se desatorara todas esas trabas que se habían puesto para las investigaciones del caso Odebrecht en particular, y de todos los demás que ni siquiera los habían contemplado, porque Emilio Lozoya no únicamente es pieza clave o actor del caso Odebrecht, hay muchos otros. Está lo del tema de la estafa maestra, está lo del astillero en España, que ya dijo el titular de la UIF, por ejemplo, que se tiene que todavía judicializar. Esos casos ni siquiera están todavía sobre la mesa. Está el de Altos Hornos de México y el de Odebrecht nada más, en donde además hay toda una red. Y a mí me llama la atención lo que dijo incluso no solamente el abogado, que lo ha repetido y que dice no se mandaba solo, es decir, pues quién mandaba si no es su superior o sus superiores, ¿no? Están por ahí Videgaray y Enrique Peña Nieto, por supuesto, ¿no? Pero también el fiscal general de la República, fíjense, hoy dijo que afirmar que hay casos aislados de corrupción es una forma de encubrir la verdad. Yo creo que es muy interesante, sí subrayo lo que... Perdón, tocaba Carlos, pero... Nada más subrayo, sí es muy importante lo que está diciendo Coello, porque lo está advirtiendo, ya van varias veces que lo advierte, como diciendo, bueno, si traen a juicio a mi cliente, tiene información privilegiada que dar, y eso va a ser muy, muy interesante que, como dice Maite, sea de manera horizontal todo lo que ocurrió en esos casos de Altos Hornos, etcétera, ¿no? Va a ser muy, muy interesante. Carlos, sí. No lo dice así Javier Coello Trejo. Pues casi. No lo dice así. No se mandaba solo. No. Vamos a escuchar lo que dice, cómo lo dice para... no se mandaba solo. Porque este es un punto muy importante, porque adquisiciones como la de agronitrogenados o a asociaciones como la del astillero, que dicen que se asoció con un astillero en quiebra o quebrado, no eran facultad del director general de Pemex, sino de una serie de personas que integran una especie de comité o algo así, y
cabe la posibilidad del no se mandaba solo que quedara en esa decisión de un órgano, independientemente de que Lozoya le informara al secretario de Hacienda y a Peña Nieto y a quienes Un quieran. órgano directivo de esas dependencias. Pero en la historia va más atrás y es Sí, más, desde más la amplia. campaña, ¿no? Es el coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto. Pero Desde ahí ahí voy. recién. Yo estaba hablando, Héctor. Perdón. Sí. Yo los he dejado hablar. No, adelante. Bueno, parte de lo atractivo de este caso y que excita mucho e incita a la acusación directa y a que muchos veo que algunos se comen cuanta acusación se hace sobre quien sea, está precisamente en el papel que jugó Lozoya como coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el supuesto o real soborno de Odebrecht, confesado o dicho o afirmado por un director de Odebrecht en Brasil y no ratificado ante autoridad mexicana, esto es muy importante, de $10 millones, fue cuando Lozoya, ni siquiera Lozoya podía tener la seguridad de que iba a ser director de Pemex. Es una especie de soborno anticipado por si acaso tú llegas a ser secretario de no sé qué o director de no sé dónde. Es decir, si se ven las acusaciones o los señalamientos y se ve los alegatos que ha hecho a través de su abogado, pues yo digo, bueno, pues aquí hay de chile y de dulce, vamos a ver si sale de manteca a la hora del Y proceso. nada más, perdón, nada más para decir Estaba que no, Héctor, pero- con lo de no se manda solo, nada más, no creo que se refiera al consejo, porque además hoy el abogado dice que hay acuerdos firmados en Los Pinos. Nada más. ¿Quién sabe? Héctor y David. Bueno, O sea, ya es como una amenaza de parte del abogado, Es ¿no? determinante lo que acaba de decir Carlos Marín en cuanto a que en ese entonces él tenía un puesto y no sabía qué puesto iba a tener en el gabinete de Peña Nieto. Por supuesto que estaba en el círculo más íntimo del presidente, o sea, en el puesto que estuviera, iba a operar si es que operó además- este tipo de corrupción. O sea, Y además así operaba Odebrecht a nivel o sea, internacional. porque no se sabía que iba a estar en Pemex, Pero, era Tocayo, incorruptible. Tú tenías un argumento. No, va en ese sentido, ocupaba una posición estratégica, era evidente que formaba parte del círculo más cercano de Enrique Peña Nieto y, como dice Lisa, era la estrategia que tenía esta compañía para acercarse a los funcionarios. Me brinca un poco el espaldarazo a Del Mazo hace 2 días de parte de López Obrador, presentándonos ahora un gobernador con dimensión social, como se dice ahora, ¿no? En medio de todo esto, pero bueno, son cosas, Que son también las estaba en cosas, el círculo de son las cosas. Claro. Por eso me llama la atención. También está involucrado en el tema de la estafa maestra. Sí. Yo creo que tiene este gobierno, como decía Héctor de Mauleón, tiene una gran oportunidad de ver todos estos mecanismos que se han denunciado en términos de investigaciones de la auditoría, de periodistas, etcétera, que tienen que ver con esta forma de trabajar, entre comillas, los fees, ¿no? Las comisiones, la estafa maestra, el saqueo, el recibir dinero de empresas. Entonces yo creo que tiene una gran oportunidad de documentar todo esto. Ojalá lo hagan muy bien, porque efectivamente es una buena oportunidad ante tantos desvaríos de recuperar un Sí, poco la ojalá. Y no se repite el caso de. Ojalá del veamos sexenio de pasado de verdad, Javier Duarte. sí, que hay una ruta clara contra la corrupción y que se va a llegar a algo. Porque si va a ser pura saliva, no va a durar mucho. ¿no? Maite. A mí me gustaría que no dejáramos pasar, porque me parece de risa loca la reacción del PRI. O sea, este comunicado en donde dice, está. nos deslindamos por completo de lo Pero que toca haya su hecho campaña Lozoya, hoy, y su nosotros campaña hoy. no. Entonces creo que el silencio nos Ahorita hubiera la quedado cuentas, más elegante, que de por sí tenemos una posición que no ha, pues, hecho ningún acto que le redignifique, y que en este caso las palabras y el comunicado del PRI realmente lo que hacen es embarrar justamente lo que queremos nosotros empezar a desenlodar, ¿no? Y es un poco el comunicado que sale, Elisa, porque hoy se estrenó la campaña Hoy de se Alito estrenó Moreno. de Alito. Imagínense nada más esta campaña, que además yo no sé quién la hizo, es hashtag échale la culpa al PRI. Y luego sale Alito diciendo de las cosas buenas y empieza a decir todo lo bueno que ha hecho el PRI. Pero además justo sale hoy y ni siquiera lo baja de su Twitter de fijado, o sea, lo sigue manteniendo ahí. Es como ya como de risa, ¿no? Perdón, yo quiero decir algo a propósito de la compra de empresas aparentemente o realmente quebradas. Buena parte de las grandes fortunas y las grandes empresas en México
el caso típico es lo que ocurre con mi tocayo, el ingeniero Slim, que yo quisiera que fuera mi socio minoritario, pues ha sido adquirir empresas en problemas que hacen prosperar. Es decir, el lío de las empresas estas quebradas, pues quizás apuntaban para hacer negocio. Lo digo nada más porque es una realidad. Eso está probado. Costaban costaban $50 millones y los compraban 200. El alegato contrario, precisamente la defensa. Yo veo que ustedes tienen juicios ya muy hechos, cuando no ha sido juicios muy hechos, pero venimos de uno de los sexenios más corruptos en la historia de México. Está a la vista, se documentó. Pero mira, está como esto que menciona Elisa, la campaña del PRI. Yo digo, el PRI, que prácticamente no existe, se le ocurre salir hoy, digo, pues qué mala pata que saliera hoy para el PRI. Pero las instituciones, no sé si lo sepan, las instituciones no cometen delitos, los cometen las personas. Y en ese sentido que se deslinde, pues si quizás es una torpeza y mejor quedarse. No hay es como decir que la pederastia es culpa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No, hombre, es una barbaridad. No, pero solapar a los pedófilos sí. No, ese es otro problema. El solapador, la institución no comete delitos, ni aquí ni en China, hombre. El último año. La jerarquía, la carga la por fortuna quienes nos están viendo saben que yo no le entro al linchamiento. Pero está bien, las instituciones conmigo no cuenten. Las instituciones no cometen los delitos, los cometen todas las personas que lo integran, y en esta ocasión las camarillas, algunas que aquí dicen que parece ser que son de las más altas jerarquías y que vienen no únicamente del sexenio de Enrique Peña Nieto. El tema de Odebrecht, hay que recordarlo, viene desde Felipe Calderón Hinojosa. Y no son dichos y juicios aislados, hay documentación en donde está claramente documentado testimonios jurados con documentos y depósitos y desvíos cómo partieron el dinero, cómo lo movieron a través de diversos fiscales. bancos, cómo puso a nombre de la mamá, cómo puso a nombre de la hermana. Eso está en documentos. Y que rescaten empresas quebradas para hacerlas prosperar, que bien, pero que las rescaten a sobreprecio y después se desvíen a empresas fantasmas o a cuentas en paraísos fiscales. En fin, hay aquí una estructura y un modus operandi que no puede ser aislado. Hasta tomaron ganancia a los accionistas. Sí, tiene todo. Tienen ustedes todo el caso. Claro, pues lleva muchos años. Es que no es nuevo el caso. O sea, se ve, sí se ve. Inclusive mencionan la estafa maestra, cuando de la estafa maestra sabemos. Por favor, déjame terminar. La estafa maestra, están implicadas como 15 o 20 universidades públicas autónomas y no hay un solo responsable de universidades en la cárcel. Entonces, de la estafa maestra, agarrarlo como argumento, esa abstracción no judicializada, para argumentar lo que ustedes están haciendo, me espanta. Estábamos hablando de agronitrogenados. Sí. Lo que yo comenté es que están estas dos investigaciones de agronitrogenado y de Odebrecht, pero que también hay otras que el propio fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que hay dos más y tiene que ver con el tema de la estafa maestra y con el Santiago Nieto, que ya traía entre ojos a este cuate y por eso perdió la fiscalía de delitos electorales. Está vinculado porque desde la campaña detectaron estos sobornos y fue cuando él estaba en la FEPADE que empezó a darle seguimiento a esta investigación y el hinchado fue Nieto a partir de que fue porque balconeó detalles de la investigación y porque se veía su carga política y por eso fue corrido del puesto. Claro, pero si alguien iba a ser linchado era él, ¿no? Por hacer su trabajo. Al contrario. Yo creo que se quedan solo 8 minutos. ¿Quieren que sigamos con...? Pero yo quiero decir algo sobre el tema Santiago Nieto. Nada más quiero decir algo sobre el tema Santiago Nieto y qué bueno que lo mencionan, de esta patada que le dan de la Procuraduría General de la República en la fiscalía clave que investigaba delitos electorales, y justamente cuando él estaba pidiendo la información para vincular el tema de Emilio Lozoya con las transferencias electorales a las campañas, es cuando este señor Elías Beltrán, el encargado de despacho, con una ridiculez, lo saca de ahí y se acabó. Y no ha salido ningún documento que ligue la campaña. Sí, yo creo que es algo que apenas empieza y tiene pasado, pero tiene mucho para adelante. Pero hay algo que ya está pasando y que es muy grave.
que tiene que ver con el INE. Eso. Yo quisiera que habláramos de eso. Eso yo digo, eso es mucho más consistente. No, creo que vienen unos meses críticos. Creo que lo que ha pasado en el último año es para encender todos los focos rojos y todas las alarmas. Hay un asedio desde varios frentes contra el INE, contra su presidente. Hay un intento por imponer consejeros. Hay un intento por desaparecer los organismos que regulan las campañas en los estados para poner comités integrados por personas designadas por la Cámara de Diputados, es decir, por Morena. No, déjame antes. Pero creo que no, ¿eh? Sí, bueno, seguro que sí. Sí, claro. hay un proyecto de ley ya que movió Morena para desaparecer esto. El diputado Sergio Gutiérrez, es cierto, etcétera. La iniciativa está presentada. Yo insisto, lo único que nos queda para que no se repita lo de 1988 es el INE. López Obrador recibió del INE tiempo, prerrogativas, le permitieron formar un partido. Cuando quisieron sacarlo del tiempo aire, el INE no lo permitió. Bueno, como presidente tendría que darle a los opositores exactamente todo lo que él tuvo. De acuerdo. Y no lo ha hecho. Se ha dedicado a lincharlos, se ha dedicado a denostarlos. Como les comentaba, desde 4 frentes al menos están asediando al INE, y lo que puede pasar es gravísimo porque vienen las elecciones del año entrante y de eso depende todo lo que tiene. Conocemos como gobernabilidad. Pero esta historia se puede contar de otra manera. Elisa, tú tienes un punto. Sí, no, nada más, lo que yo creo es, por supuesto, hemos aquí criticado la manera en cómo han llegado, o cómo llegó, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo criticamos muchísimo. Hemos hablado de la manera en que... Algunos ministros de la Corte, ¿no? Algunos, ¿no? Pero al final del día, creo que en este momento lo que tenemos es un proceso aceptado por todas las partes, en donde se elegirán para el tema de los 4 consejeros y consejeras que van a terminar en marzo y van a integrar en abril, se integra en abril. Creo que es un proceso que hasta el momento no se ha echado para atrás, y es un proceso de ley en donde todos están de acuerdo, en donde va a haber un comité, cumple con los requisitos, y va a haber un comité que va a evaluar y va a presentar las quintetas al Senado. Pero también hay un asedio permanente desde el Poder Ejecutivo contra el Instituto. Yo creo que si se quedara ahí no tendríamos que preocuparnos, pero como bien lo dice Héctor, ya hay una reforma puesta sobre la mesa, ya hay reacciones de especialistas en sistema electoral, en sistema de partidos, que están advirtiendo una reforma más pone en riesgo todo lo que hemos logrado en términos de esta transición democrática y de la consolidación del Instituto Nacional Electoral como quien da garantía de unas elecciones democráticas. Y sí creo que pues somos el país de las eternas reformas electorales. Se avecina una elección y quieren reformar, se avecina una elección y quieren reformar, y siempre para hacer como un movimiento de pesos en donde quien está en el poder y quienes han estado en el poder, hay que decirlo así, pero nada más han hecho esta reforma. En relación a lo que está diciendo Maite de las iniciativas y lo que dijo, hay ahorita 15 iniciativas. No, 30. Bueno, 30, ¿de cuáles estamos hablando? O sea, ¿cuál? O sea, es evidente lo que está pasando con el INE. Nos vamos a poner a discutir si hay una iniciativa o dos. Es evidente. Evidente en el que hay un conflicto y hay una confrontación entre ciertos consejeros y el gobierno. Quisiera decir que sí, no hay que negar que hay un acoso a la institución, a su presidente, a Lorenzo Córdoba, pero también al mismo tiempo, lo mencionó en una mañanera, pero al mismo tiempo, criticado ciertas cosas que pues qué bueno que lo haga. Qué bueno, y Andrés Manuel ha aclarado también en su momento. Pero al mismo tiempo me parece que fue un error político convocar a una sesión del Consejo General para nombrar o ratificar, para adelantar. Permíteme, pero ¿a quién se lo explican? ¿A quién se lo explican? A quien quiero Después, saber está la explicación. Claro, pero es un tema político. Está basado en las leyes, según el INE. Sí, seguro. Sacaron una tarjeta informativa diciendo que el presidente puede convocar en cualquier momento, sin importar si ya se acerca la fecha de terminación. Sí. Pero me parece que les da el pretexto perfecto a los acosadores para irse con un linchamiento que ya lo vimos el domingo. O sea que la culpa es de la víctima. Los acosadores debieran agradecer el nombramiento del secretario ejecutivo. Juan Pablo, vamos, ya se acaba el tiempo. Rápidamente, en este país, lo sabemos todos, quizás los más jóvenes no, vivimos décadas de fraudes.
pero terribles cosas sucedieron. Hubo muertos, hubo cárceles, Caídas del sistema. caídas del sistema, etcétera. Nos costó miles y miles y miles de millones de pesos construir la democracia que tenemos. El PRI, es cierto, muchas veces se comportó excesivo con sus mayorías para tratar de meter consejeros que eran afines a él, y me parece lamentable, muy, muy lamentable, que un gobierno que se dice del cambio y que su partido se vayan a comportar exactamente igual de lo que criticaban y que asedien al presidente, al consejero presidente del INE, ¿no? Es inadmisible. Pues por lo pronto destruyeron una institución autónoma que era la CNDH, está pulverizada. Eso sí. Bueno, el Bueno, proceso, pues para allá va, ¿no? el proceso se Es lleva lo a cabo que en la 2 gente- pero mira, meses, lo que a yo lo creo largo de nada estos más meses. es que no va para allá. Nada más ese es mi punto. Yo Ojalá. creo que el INE Ojalá sí. es Bueno, mucho más que Más sus sólido. consejeros y las cuotas que los llevaron a estar en ese lugar. Bueno, a ver, Estos de días verdad, hemos visto yo creo intervención de Ya miembros nos- del Hombre, por gabinete favor. de no, Andrés Manuel. pero yo creo que La secretaria de la Función Pública interviniendo en el... Pues ahí en está, el INE. ahí está el o sea, tema del INE. Vamos a retomar el tema la próxima semana. Hoy se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Gracias, colegas, vecinos. Te esperan en Málaga, creo, con tamales, Carlos. Bueno, buenas noches y los dejamos con más información. Nos vemos el próximo miércoles.